Bien amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski estuvo hoy recorriendo la Sierra del Perú y llegó hasta La Oroya, donde está el complejo metalúrgico de Doherran, y estuvo declarando junto con los trabajadores varias cosas que han causado diversas reacciones. Pero escuchemos qué dijo exactamente Pedro Pablo Kuczynski allá. Adelante. Se resiste al cierre de la empresa minera. El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski llegó a La Oroya buscando una solución a la reactivación del complejo metalúrgico. Desde ahí invocó a los pobladores a marchar al Parlamento para cambiar la ley y así ganar algo de tiempo. Y ustedes saben quién controla el Congreso. Entonces yo les voy a pedir que hagamos una marcha al Congreso. Vamos a hacer un pacto. Ustedes me ayudan con el Congreso y yo los ayudo para que esto salga adelante. Kuczynski reconoció que la situación es complicada. Este 27 de agosto vence el plazo para la venta de activos de Doherran a cualquiera de los 6 postores interesados. De lo contrario, la empresa será liquidada, dejando sin trabajo a 2.000 empleados y perjudicando a los más de 30.000 habitantes de la zona. La Oroya está agonizando y tenemos que cambiar eso. Tenemos que darle oxígeno con inversionistas. PPK hizo este llamado tras reunirse por más de hora y media con los directivos y trabajadores de la empresa minera. Luego realizó un mitin con los pobladores en el Parque Los Héroes. Antes de abandonar esta ciudad, el presidente electo dijo que la decisión de formar una megacomisión para investigar al actual gobierno está en manos del Congreso. No, para nada. No hay ningún pacto. Yo solo le voy a pedir al Congreso que legisle cosas fundamentales y las megacomisiones es un asunto del Congreso. Ante la insistencia de los periodistas por conocer algunos nombres de su gabinete ministerial, PPK no descartó al actual presidente del Congreso, Luis Iberico. Mencionó que es un candidato a funciones importantes en el Estado. Luis lo conozco hace tiempo y es un candidato de todas maneras a funciones importantes en el Estado. Podría estar, sí. Bueno, lo que dice Pedro Pablo Kuczynski, el presidente electo del Perú, tiene ciertos visos de, digamos, intento político de presionar al Congreso, ¿no? Por lo que ustedes escuchan. Claro, lo que realmente va a ser útil en función de resolver el problema de Doherran en La Oroya y en general los problemas en el país, va a ser más que pedirle a la población interesada, en este caso a los señores trabajadores de Doherran, que lo acompañen a marchar hacia Lima, digamos, frente o contra el Congreso, más va a ayudar que Pedro Pablo Kuczynski seguramente pueda conversar con los congresistas elegidos por el pueblo. Finalmente, en el Congreso de la República están legítimamente representados todos, también los trabajadores. Y entonces ese es el recinto donde los temas deberían de discutirse, no necesariamente marchando, pero es importante, por lo tanto, que estos niveles de conversación política, estos niveles de entendimiento político se promuevan y se traten de establecer y mantener. Y mucho ayudarían, seguramente, los voceros de Pedro Pablo Kuczynski, mucho ayudarían a los, digamos, fines del presidente electo a que este ánimo de concordia, de unidad y de entendimiento a los temas nacionales sea el que se mantenga siempre. Creo que eso es lo que todos seguramente estamos esperando. Usted en su casa, seguramente, señora o señor que nos ve, no quiere ver marchas por la carretera central que pueden demorar seguramente algunos días en llegar a Lima, paralizando el trabajo que todos queremos tener. Lo que queremos nosotros no son marchas en las calles, lo que nosotros queremos es que los gobiernos, elegidos por el pueblo libremente, resuelvan los problemas. Y los canales institucionales no son las marchas, son el diálogo del Ejecutivo con el Legislativo y las instituciones que están interesadas en que esto se resuelva. Hablando justamente de una institución que está en, digamos,
la mente y la preocupación de todos, es decir, el Ministerio de Defensa, con esta, digamos, acusación que mantiene el ministro Balaquivi contra periodistas, auxiliares, choferes del programa Panorama por haber revelado información que según el ministro es secreta, pero que no pueden probar esa, digamos, categoría de la información. El ministro Balaquivi estuvo hoy en el Congreso de la República. Él continúa ahí. Estas imágenes son, si no me equivoco, en vivo y en directo. Están en vivo, no hay un audio de esto porque estoy yo hablando, pero lo que importa es que el ministro está recibiendo las preguntas, los comentarios y la inquietud de justamente el Poder Legislativo y el Congreso de la República que nos representa a todos los peruanos. Es decir, ahí donde está el ministro es donde tiene que estar, porque los congresistas empoderados por el voto popular le preguntan al ministro qué hay con respecto a esto u lo otro. Así funciona la democracia institucional, con justamente este tipo de llamados para pedir información. ¿Qué dijo Balaquivi? Tenemos, creo que, una declaración. Por favor, adelante. Tengo un respeto absoluto por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Esta denuncia, que voy a fundamentar en los próximos minutos, no atentan ni contra la libertad de prensa ni la libertad de expresión, que rechazo cualquier acto de corrupción. Y en este caso, si los hubiere, vamos a ir hasta las últimas consecuencias como corresponde. Y la denuncia no es ninguna amenaza, ni ninguna venganza, ni un acto del gobierno. Este es un caso fundamentalmente y estrictamente sectorial del sector defensa y de las Fuerzas Armadas respecto a la difusión de un reportaje sobre supuestas irregularidades en el manejo de los fondos para inteligencia en la zona del Brain. Justamente es el motivo de esta breve presentación. Después de la difusión del reportaje, se formula la denuncia efectuada por la Procuraduría del Ministerio de Defensa y actualmente se encuentra desde el mes de mayo en la Fiscalía Provincial Penal de Lima. Y existe una ley de transparencia y acceso a la información pública que en muchos medios de comunicación se ha invocado en las últimas semanas. Esta ley de transparencia y acceso a la información pública tiene excepciones al ejercicio del derecho. ¿Y qué dice esta ley de transparencia? El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional. Yo creo que el señor ministro Balaquivi tiene todo el derecho de explicar lo que está haciendo. Por supuesto, le asiste esa, categoría, esa prerrogativa de poder explicar su punto. Pero quizá lo que el ministro no ha reparado todavía es que lo que está haciendo, aun cuando pueda tener visos de legalidad según su explicación, es una aberración política, es un error político. Y los ministros no son solamente entes jurídicos, son también y fundamentalmente personalidades políticas. Y lo que está haciendo el señor ministro, con todo respeto, es un atentado contra la libertad de expresión, porque está poniendo en una suerte de picota a un grupo de periodistas que pidieron información y que expusieron un problema que aparentemente existe. Es decir, esta situación en el Braem no es una invención de Panorama. No es una invención de Panorama, es una realidad frente a la cual todos los ciudadanos tenemos el, digamos, debido y el derecho a saber qué está ocurriendo. Y por esa razón es que lo que vemos en la actitud del ministro es aparentemente un empecinamiento a estas alturas. Hay varios congresistas que están pidiendo la cabeza, por supuesto, la censura, y es una vergüenza, sinceramente, que el, gobierno tan mediocre del presidente Humala termine además de una manera tan vergonzosa, con una acusación, fíjese ustedes, con una acusación de traición a la patria a los periodistas que han revelado el asunto de las agendas de la señora primera dama. Eso es lo que queda como línea en la historia. El presidente de la República mandó acusar de traición a la patria a los periodistas
que revelaron el mayor, digamos, acto de sospecha de corrupción en este gobierno y que ya la Fiscalía ha convertido en un caso que está en el Poder Judicial y que en este momento impide la salida de la señora primera dama del Perú y que se indica al presidente de la República y a la señora Heredia como cabecillas de una red de criminales y de corruptos. Lo decimos con el respeto que corresponde, por supuesto, al Ministerio del Presidente de la República, pero no sin, digamos, como debe ser dicho. Son las palabras que corresponden a la realidad. Y esto que hace el ministro Balaquivi no puede ser de otra manera que entendido como una afrenta y una amenaza y un intento de querer tener a la prensa ahí, en la picota. Es un mensaje de lo más absurdo. ¿Qué dijo con respecto de esto un congresista de la oposición el día de hoy? A ver, escuchemos a Mauricio Müller, por favor. He visto información que aquí están consignándola en el sentido de que, porque hay que ver el reportaje, me imagino que todos los aquí presentes lo han hecho, pero aquí usted, señor ministro, está consignando que se está brindando en pantallas de televisión datos de otros informantes. Incluso pone la fotografía de la pantalla. Datos de otros informantes, ahí está. Y resulta, presidente, que aquí mismo se ve, incluso para agudizar la vista, y yo recuerdo haberlo visto en televisión, todos los datos, todo ese cuadro de los otros informantes apareció en pantalla manchada. No se veían los datos. Solamente se veía el de las personas que accedieron a responder ante una cámara de televisión. Ahora, esos son informantes, no lo sabemos, porque ellos, por lo menos, no han informado nada que merezca un pago, porque no les han pagado nada. Así de sencillo. Entonces, al contrario, son personas cuyo nombre se ha utilizado para un pago a terceros. Y son víctimas y tienen derecho a denunciar públicamente el tema. O sea, no es porque... O sea, son víctimas de que se utiliza su nombre para que otro cobre plata y encima no tienen derecho a denunciarlo en la televisión. Y que porque salen en televisión están cometiendo un delito contra la seguridad nacional. No puede ser, pues, presidente. Eso es encubrir justamente el delito. Por eso esta denuncia, presidente, es una denuncia que encubre, protege a delincuentes. Y no está protegiendo a ciudadanos. Si esos ciudadanos realmente fueron informantes, ya dejarán de serlo, obviamente, porque se dan cuenta que han utilizado su nombre para que terceros cobren. Y entonces, al contrario, estamos perdiendo la capacidad de poder reclutar verdaderos informantes, porque ya cualquiera va a decir, o no. ¿Y eso por qué? ¿Por culpa del programa de televisión? No, por culpa de los malos militares o civiles, no sabemos, del Ministerio de Defensa, o del Ejército, de la Marina o de la Aviación, que hacen ese tipo de documentos y ponen la firma de personas que no han firmado. Ese es el tema, presidente. Y entonces ese tema, en la medida en que no se viene a responder, en la medida en que se trata de evadir, en la medida en que se quiere decir hay que acusarlos de traición a la patria, a los periodistas, etcétera, lo único que lleva a considerar es que el ministro merece una censura, presidente. Bueno, sí, hay que relevar una parte de lo que es el señor Müller en el sentido de que efectivamente esta acusación penal contra los periodistas de Panorama lo que hace es proteger a los delincuentes, a los que están haciendo mal uso de los dineros públicos para beneficio personal. Eso es lo que aparentemente ocurre en el fondo de esta lamentable historia. Tenemos otra historia más que tiene que ver con más asuntos que nos avergüenzan de alguna manera, y es esta compra tan, digamos, polémica, por decirlo de alguna manera, de los 2.000 y pico patrulleros. Estuvo hoy día el ministro del Interior, el doctor Pérez Guadalupe, en el Congreso de la República para explicar los detalles de la compra esta de 82 millones de dólares de gobierno a gobierno. A ver, escuchemos por favor. La presentación en el Congreso fue a ritmo del ministro. El titular del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, defendió la compra de más de 2.000 patrulleros para la policía a un costo de 82 millones de dólares. Porque el tema es técnico, no es tema político. El tema es técnico y todos los peruanos tenemos que estar seguros que lo que se ha comprado bien y se ha comprado adecuadamente. Pérez Guadalupe aludió nuevamente al Contralor General de la República, Edgar Alarcón, quien cuestionó la adquisición. No existe en general un modelo de patrullero como para que alguien, por más que sea Contralor, diga, estos no sirven. 17 marcas,
en 10 países de América Latina. En su presentación ante la Comisión de Seguridad del Congreso, el ministro del Interior destacó que se lograron beneficios adicionales ante el gobierno de Corea por la compra. Según dijo, se ahorraron $2 millones, se obtuvo 50 patrulleros adicionales, equipos y herramientas para la instalación de 9 talleres para el mantenimiento de las unidades. Esto no lo libró de las críticas. Estas compras no solamente hay que verlas con lupa, sino hay que verlas con microscopio. Y ahora, patrulleros coreanos. Que el presidente Ollantaytamala haya sido agregado militar en Corea, ¿es una casualidad? Probablemente sea una casualidad, pero hay una preferencia ahí bien establecida, ¿no? Pérez Guadalupe rechazó las declaraciones del contralor Edgar Alarcón, quien afirmó que los patrulleros comprados por Chile eran más baratos y de mejor calidad. Dijo el contralor que era un blindaje total, que hasta las llantas. Tenemos las especificaciones y tiene, no el mismo, menor blindaje que el carro nuestro. Bien, amigos, mientras esto ocurría y mientras esto decía el doctor Pérez Guadalupe, la señora Nadine Heredia también hacía uso de la palabra en otro evento público. ¿Qué dijo la primera dama? Escuchemos, por favor. Quisiéramos ver a todos nuestros políticos trabajando así, por el pueblo, porque eso se merece nuestra gente. En vez de estar trabajando por intereses personales, en vez de estar cuchicheando, tirándose barro uno al otro, deberíamos estar pensando siempre en ustedes y en nuestros niños. Por eso. Bueno, esa era la señora Nadine Heredia haciendo uso de la palabra ya en uno de los últimos eventos que veremos como primera dama de la nación. Y para hablar, bueno, de estos temas, por supuesto, de lo que pasa con las compras de las Fuerzas Armadas, de la policía, de lo que pasa con los recursos que maneja el Estado en estos temas de seguridad tan importantes y tan delicados, hemos invitado al general Otto Kivovich, ex comandante general del Ejército, para que nos comente desde su perspectiva qué se puede hacer para que estas compras sean más transparentes. ¿Cuál es el problema de fondo y qué se podría, digamos, sugerir al gobierno que está entrando? General, buenas noches. Hola, Alfonso, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, Otto, por estar con nosotros. Bueno, el problema está expuesto en detalle y en demasía en todo caso. ¿Qué se puede hacer? Fíjate, a mí me ha sorprendido muchísimo poder leer hace unos días el índice de control de la corrupción del Banco Mundial, donde se indican que este periodo de gobierno, que termina el 28 de julio, es considerado como el más corrupto de los últimos 20 años en el Perú, incluyendo los últimos 5 años de los 90. Eso es sorprendente y hacen mención a una serie de indicadores, ¿no? Por ejemplo, los contratos con postor único o las trabas burocráticas que se generan algunas a propósito para delatar proyectos de inversión y que luego muchos burócratas de ellos terminan siendo contratados por las empresas a fin de que le den luz verde y pasen los proyectos. Entonces hay una serie, es preocupante realmente lo que viene pasando en el país. Yo creo que el gobierno entrante del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene un enorme desafío en el combate a la corrupción. No solamente la inseguridad, yo creo que el problema más serio es el de la corrupción, porque la corrupción política es la madre de todas las corrupciones, ¿no? Y el problema que estamos viendo es de corrupción política. El contralor Fuad Curi había señalado en varios informes antes de salir de su fin de gestión que la corrupción en el Perú aproximadamente le costaba 10.000 millones de soles al año. Es una cantidad de dinero enorme que se va en coimas. Entonces, yo pregunto, en el caso, por ejemplo, de las adquisiciones de armamentos, en las adquisiciones de unidades móviles como los patrulleros, esta condición que señalan algunas personas como que de gobierno a gobierno, entonces no puede haber corrupción, como que de gobierno a gobierno, entonces está santificado el tema, ¿es así? Es así, o sea, cuando nos explica un ministro o un funcionario, pero ¿cómo vas a decir que hay corrupción si es de gobierno a gobierno? ¿Tenemos que creer que ahí no puede haber corrupción o tú crees que falta algún detalle en ese enfoque? Lamentablemente en los últimos tiempos esto ha devenido en una falacia, ¿no? Ya no es que de gobierno a gobierno hagamos las cosas muy bien y no haya corrupción. Fíjate, en la década del 70, cuando el Perú se equipó con equipo soviético y la compra fue de gobierno a gobierno, no había ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque en ese entonces las empresas productoras de equipo militar eran del Estado. O si ahora le compras tú a China y tú le compras a una empresa china que es del Estado, entonces el trato de gobierno a gobierno tendría todas las ventajas del caso.
Pero si tú haces un contrato con un país como Corea o como Estados Unidos, donde las empresas son privadas, el otro gobierno que acuerda contigo va a indicar a dedo a una empresa. Y entonces, ¿cómo puedes tú asegurarte que son las mejores condiciones para el país? Ahí nos estamos equivocando, creo que estamos utilizando procedimientos que en alguna época fueron buenos, en una época en la que ya no se pueden emplear. Ahora, yendo un poquito más allá, Alfonso, yo creo que deberíamos cambiar la metodología completamente. Yo creo que deberíamos parar de comprar patrulleros e ir a otro procedimiento, de repente leasing o de repente tercerizar y que una empresa nos ponga los patrulleros listos, operativos las 24 horas, porque ¿qué sucede? Se compran 2.000 patrulleros. En 5 o 6 meses, 100 o 200 entran en inoperatividad. Y si no hay capacidad, no hay recursos para hacerle mantenimiento, pues se quedan en los almacenes botados. Y pierdes operatividad de 200 o 300 vehículos. Eso ha pasado ya en los últimos años. Y entonces, ¿qué tal si le contratas a una empresa tercera y que te garantice la operatividad todos los días a las 24 horas? Y que ellos se encarguen del mantenimiento. Y de repente así nos evitamos también de pasivos, ¿no? De tener que contratar o hacer talleres exclusivos para mantenimiento de una marca que no es muy difundida en el país, y todos los problemas que estamos viendo con esta adquisición. Porque esta adquisición es realmente bastante curiosa, por decirlo menos, ¿no? Según entiendo, estos patrulleros nuevos usan gasolina de 95, ¿no? Además. Pero en provincias no es una gasolina muy común. Hoy día todos los que viajamos por tierra y queremos echar gasolina 95 no existe, es de 90 la que encuentras y no hay más, eso o nada, te tienes que echar 90 a tu camioneta, a tu carro. Ciertamente eso y es entonces, un gran problema, ¿no? El problema es que estos motores son 4x4 y tienen cierta categoría, no es un motor cualquiera, no es un motor que puedes ponerle cualquier gasolina para que avance porque vas a malograr el motor y al final vas a tener un problema más grave con el vehículo, te lo dicen cuando te ven en el carro. Por si acaso, este usa 95 o más, porque es el octanaje para que el motor funcione perfectamente y las piezas se mantengan así. Pero si usted cambia porque no tiene plata, no se compra esa camioneta, pues, que es un carro que es más barato. Pero aquí aparentemente esas condiciones no se observan dentro de otras. Es curioso, ¿no? Y además el motor es muy grande, ¿no? Realmente. Aquí en Lima esos carros no pueden correr en toda su capacidad por el tráfico que tenemos. Y en provincias posiblemente los problemas que tengamos en breve va a ser derivado de la falta de la gasolina adecuada para ese tipo de motor. Ahora el consumo en combustible se va a duplicar. Y con los presupuestos que tiene la policía, de repente no van a poder utilizarlo en toda la dimensión que la seguridad demanda, ¿no? ¿Y alguna solución de combustibles tipo gas o gas líquido no es algo que usan los taxistas para abaratar los costos? Las personas quieren tener menos consumo y que eso que suena lógico, el sentido común, cualquiera que nos escucha dirá, esto que está planteando el señor Bahía es de ABC. Bueno, pero eso no se les ocurre a las autoridades. ¿Por qué razón? Yo, fíjate, lo ideal habría sido que esos patrulleros vengan ya fabricados de acuerdo a las especificaciones. Yo entiendo y me llama la atención que vengan aquí al Perú para que aquí se le complete de implementar algunos aditamentos, sí, como por ejemplo el blindaje de las puertas. Eso deberían ser fabricados. Es tan grande la cantidad que tú puedes poner tus condiciones, que se fabriquen tal y cual son tus especificaciones. Es una compra muy grande. Nadie compra 2.000 o 2.500 patrulleros así nada más. Entonces, ahí tienes tú una gran oportunidad para hacerte de unos buenos vehículos, pero además podríamos emplear el sistema de gas. El gas es, el Metropolitano nos está dando un modelo exacto de que sí es posible que vehículos grandes, potentes, puedan emplear el gas y eso es mucho más económico. Edwin Dartiano, que es el presidente de la Asociación Automotriz del Perú, ha señalado hace unas horas de que una alternativa podría ser lo que tú has señalado, que es el alquiler de una flota de vehículos. Y que entonces de esa manera se va a evitar el enorme mantenimiento de talleres a un costo y a un, digamos, problema estructural gigantesco, porque el taller que entiendo obsequió Hyundai por las camionetas patrulleros que hoy día circulan en Lima, la Santa Fe, de la Santa Fe, no son necesariamente los talleres que van a servir a las camionetas San John que están viniendo, que tendrán que solamente recibir otro taller de obsequio. En fin, no entiendo bien cómo funciona el asunto, pero la lógica no parece ser la que acompaña la decisión del gobierno, y más bien lo que dice, por ejemplo, Edwin Dartiano es bastante lógico. ¿Por qué no alquilan una flota? Por lo menos hagan la prueba con 50 vehículos, a ver cómo funciona. De repente termina siendo más barato que comprar los vehículos. De un lado podría ser más barato, Alfonso, daríamos trabajo a más personas, pero al mismo tiempo yo creo que se ganaría mucho en operatividad. El gran problema que tiene la policía, nuestra policía no tiene un buen sistema logístico, hay que decirlo con toda franqueza, ¿no?
problemas de recursos humanos, no le llegan las provisiones, si tienen que irse, como la vez pasada, aquí nomás a Tía María, no tenían logística para alojamiento. Entonces, si a eso tú le cargas el pasivo de todos estos vehículos que no tienen talleres aquí en el país, es de esperarse que en breve plazo tengamos problemas de operatividad de esos vehículos, como ya lo tenemos con los Santa Fe. Entonces, tercerizarlo yo creo que es una magnífica idea, ¿no? Te evitas de problema y tendrías la operatividad, porque lo que interesa es que esos carros estén operativos y no almacenados ahí esperando presupuesto para que le hagan el mantenimiento. Mira, yo creo que esa sería una gran solución. Sí, yo imagino que las personas que ven este programa se han cruzado, como me cruzo yo y nos cruzamos todos, Otto, con vehículos de la policía. Las camionetas Santa Fe y Hyundai todavía las ves más o menos. Algunas están ya paradas en algunas comisarías malogradas. Pero uno mira los otros vehículos de las comisarías y realmente, no es que me dé pena, me produce una indignación. Porque yo digo, ¿cómo es posible que la Policía Nacional, que es una institución tan importante para el país, que es tan gloriosa y tan sacrificada, sea expuesta de una manera indigna a manejar vehículos que simplemente son una vergüenza de verlos, lo de las comisarías? Es una cosa impresionante. Y eso, en un país que tiene niveles de crecimiento como los que tenemos, con una cantidad de dinero que sobra hoy en el Estado, es imposible que el gobierno pueda resolverlo de manera eficiente. Es inconcebible esto. Lo que nos falta es articular. Yo creo que hay muchas cosas por articular, que eso requiere también, bueno, indudablemente liderazgo, ¿no? No está articulado, por ejemplo, el trabajo de la policía con la fiscalía, no está articulado el trabajo de la fiscalía con el INPE, no está articulado el trabajo de la policía con el Poder Judicial. Entonces las decisiones son decisiones parciales, ¿no? Decisiones aisladas que no se integran. Esta compra yo creo que es una compra muy importante para el país, 82 millones de dólares, creo que se han ahorrado algo ahí por una menor oferta posiblemente, pero esto tuvo que haber sido coordinado creo que con otras instancias, ¿no? Debió ser una visión más compartida. No solamente de los... Yo escuché la pasada al jefe de logística de la policía una explicación que era bastante convincente, pero digamos que eso pudo haberse coordinado con otros sectores para ver qué cosa es lo mejor. Y alternativas hay, ¿no? Yo sé que se han presentado también varias firmas, pero bueno, decidieron finalmente por Corea. Y yo no quiero atreverme a hacer especulaciones, pero Corea ha sido un buen proveedor para este gobierno en muchos casos, ¿no? Creo que en armas, creo que en aviones, creo que en vehículos, creo que en muchas cosas, pero yo no dudo de la tecnología coreana, que me parece una de las mejores del mundo. O sea, no está en discusión. El asunto está... Cuando menos la industria naviera coreana es la mejor del mundo, ¿no? Corea es un país extraordinario, pero yo te hacía la siguiente reflexión para pasar a otro tema. ¿Cómo es que se ve esto cuando tú ves las noticias y escuchas que en Chile compran patrulleros por $10.000 menos que acá, y uno ve que esos patrulleros han sido enviados para una prueba en Chile? O sea, tienen, no sé si se llama la perspicacia, no sé cómo llamar esto, pero claro, si tú vas a comprar 2.000 patrulleros, lo menos que se me ocurre a mí es decirle, oye, vendedor, envíame 4, 5 o 10 carros, voy a probarlos, o mándame los 2 y vamos a probarlos y bien probados, hasta con la prensa, si fuera necesario, para poder decidir si funcionan. Pero ¿cómo vas a traer tú, caramba, comprar 2.000 y venir acá para que le pongan la puerta, le pongan la placa más allá? O sea, eso es una cosa pues que no debería ser así. Vamos a pensar que de repente en Chile hay un poquito más de estabilidad y el crimen no está tan avanzado como aquí en nuestro país, y quizá ellos puedan tomar el tiempo para hacer esa experiencia, que creo que sería lo ideal hacerlo aquí en el Perú también, ¿no? Es una compra tan grande que lógicamente compra 2.000 y ya tiene que asumir la consecuencia de lo que pase con los 2.000, ¿no? Ya no tienes espacio. Ahora, te dan lógicamente la garantía que nos dan a cualquiera cuando compramos un vehículo. Pero nada más, pues. 3 años o 50.000 kilómetros. Una compra tan grande, yo creo que tú puedes sacar además comercio compensado, ¿no? Por ejemplo, eso debería de todas maneras. ¿Qué cosas están invirtiendo a cargo de esa compra? Y hace mucho tiempo que el comercio compensado en el país, que se empezó en defensa, debería estar ya consolidado, ¿no? Y eso no he escuchado al menos al ministro o a ninguno de los policías que han salido a decirnos qué beneficios tenemos a cargo del comercio compensado, ¿no? Y ya para terminar, ¿no? A mí me sigue llamando la atención estos patrulleros inteligentes que hemos tenido, ¿no? Yo no sé cuán inteligentes han sido y cuánta inteligencia le han agregado a la lucha antidelincuencia en el país, ¿no? La impresión que da es que te venden una cosa políticamente, pero te terminas teniendo
otra muy distinta que frustra el esfuerzo de seguridad que solamente tiene la Policía Nacional. Te comento que en muchos casos algunos de los patrulleros inteligentes solamente funcionan con la base de datos que tiene la computadora de cada vehículo, que la mayoría de vehículos no están integrados a la red en tiempo real. O sea, si el nombre de un delincuente no está en esa base de datos, pues no lo puedes identificar. Con lo cual la inteligencia lo que quiere decir que es falta de conectividad. Claro. Por eso digo que falta una visión integral para darle solución a los problemas, ¿no? Si estamos haciendo soluciones parche, no vamos a funcionar. Nos gana la delincuencia, ¿no? Otto, lo siguiente que quería preguntarte, y ya para terminar la entrevista, es ¿qué pasa en realidad con el ministro de Defensa? Tú has sido una persona que ha estado vinculada al poder, como comandante general del Ejército, has tenido en tus manos una enorme capacidad para hacer y tomar decisiones. ¿Qué pasa con lo que está ocurriendo en el BRAEN? ¿Cómo es posible que estemos en esta situación casi cantinflesca con un ministro ocupado y preocupado, políticamente dándole un daño al gobierno en la parte de salida de su gobierno, persiguiendo a 3 o 4 periodistas? Fíjate, yo voy a ensayar una hipótesis muy personal, pero yo creo que son estertores de una crisis de inteligencia originado por el propio gobierno. En este momento lo que ha pasado allá son problemas de documentos que se filtran desde la sección inteligencia, ¿no es cierto? O sea, se han vulnerado protocolos, ¿no? O sea, hay alguien que ha vulnerado protocolos y ha sacado documentos y le ha hecho llegar a la prensa. ¿Qué razones hay detrás? Podría ser que haya corrupción y que tiene que investigarse, y es más, creo que se está investigando. Pero además de ello, Alfonso, el sistema de inteligencia está en este momento sin cabeza. Recuerda que cuando hubo el escándalo del chuponeo, hubo una reunión de los representantes de todos los partidos políticos en Palacio de Gobierno. ¿Y recuerda quién pidió que se cierre la DINI? La señora Nadine. Y todos los políticos que asistieron al gobierno le aceptaron el cierre de la DINI. Se cerró la DINI y la DINI es cabeza de sistema. Se cerró la DINI, entró en un proceso de reestructuración y hasta el día de hoy no funciona la DINI. ¿Y por qué crees que se pidió eso? Yo tengo mis sospechas porque la DINI no solamente investiga lo que tiene como función principal, sino también tiene información de todo tipo. Entonces yo me temo que se cerró de repente para curarse en salud, ¿no? Pero el daño que se hace al país, fíjate, la inteligencia no se recupera, ¿no? Desde lo que pasó en los 90 hasta el día de hoy no se recupera. En los primeros 5 años tuvimos gente inexperta como el señor Almeida. Luego hemos tenido problemas sucesivos, pero creo que en este gobierno, cuando tuvieron facultades legislativas para ver la modernización del sistema de inteligencia, sacaron el decreto legislativo 1141 en diciembre del 2012, le dieron el tiro de gracia al sistema. Porque tuvieron las facultades para modernizar y corregir cualquier problema de inteligencia. Y lo que hicieron fue agravarlo. Y terminaron ellos mismos cerrando la inteligencia. Entonces, le das facultades al Congreso, legislas, sacas nueva normatividad y al final tú mismo cierras el sistema de inteligencia. Entonces hoy día la inteligencia está sin cabeza. O sea, los brazos de inteligencia de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la Policía, trabajan, pero sin una dirección central. Entonces está pasando lo que está pasando. ¿Y cómo se explica esto, Otto, siendo un problema recurrente? El problema de la inteligencia, que en realidad a estas alturas vemos que no está trabajando para nada. Se ha suprimido, se ha politizado y estamos en una falencia de alguna forma. ¿Cómo es que no se puede resolver este problema? ¿O realmente hay que esperar el cambio de gobierno para tomar acciones? Yo creo que en este gobierno ya hay muy poco lo que le queda y es mejor que no metan la mano ya, ¿no? Habría que dejarle... Bueno, el 28 de julio tenemos un nuevo jefe supremo de la Fuerza Armada y Policía Nacional que va a encontrar enormes desafíos, ¿no? En la parte de inteligencia hay que corregir muchos de los problemas que se han generado en el ejército con el abuso de poder, pasando a retiro gente que no debía pasar a retiro, para colocar gente incondicional en puestos importantes que hay que investigarlos. O sea, es un gran desafío que tiene el nuevo presidente para poder reenrumbar, digamos así, a la Fuerza Armada y Policía Nacional, porque también hay problemas internos. Recuerdas, en el interior pasaron a retiro a 29 policías y entre ellos a muchos que podrían estar dando hoy día soluciones en el combate al crimen. Y eso quedó así nomás. En el ejército igual. Hay temas que tienen que darse solución. Y de otro lado, yo creo que también los líderes políticos no terminan por entender la importancia de la inteligencia. La inteligencia es fundamental para la seguridad, pero también es fundamental para el desarrollo. Y eso no se entiende. Si lo entendiesen, no estaría cerrada ni parada la DINI un día. Hoy día tenemos varios meses con la DINI cerrada y no pasa nada. No pasa nada. Entonces ahí tenemos conflictos que llegamos como bomberos cuando ya es tarde y no podemos tomar medidas preventivas. No tenemos capacidad de ver, no tenemos capacidad de prospectiva porque no hay inteligencia. Y es un problema serio para el país. Qué curioso lo que señales en el sentido que
si hubo una institución que multiplicó varias veces su presupuesto, fue la DINI, ¿no? Efectivamente. Pero no fue para nada bueno ni sano. Nada bueno. Acuérdate con lo que pasó con la vicepresidenta Marisol Espinosa. Bueno, para decir un caso, yo también estuve en esa lista de los que estuvieron chuponeados, ¿no? Yo no sé para qué me estaban chuponeando, pero eso es mal empleo de los recursos, una mala orientación, falta de liderazgo, y también yo creo que también el Congreso, la Comisión de Inteligencia, no hizo el trabajo que le corresponde, porque es un órgano de fiscalización de la inteligencia que creo yo pasó por alto muchas cosas o no hizo la investigación que debían. Muy bien. Te agradecemos, Otto, por tu presencia esta noche. Gracias a ti, Alfonso, y hay que esperar que el nuevo jefe supremo de la Fuerza Armada pueda reorientar estos temas. Ojalá que sí, por el bien del país. Gracias, Otto. Gracias a ti. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con una entrevista que estoy seguro va a ser de una enorme utilidad y que debe escucharla usted, porque vamos a hablar de un tema que poco sale en televisión. Vamos a hablar de cultura. Así es, vamos a estar con Cecilia Bácula, que tiene una experiencia amplia en el campo del manejo del Museo de la Nación, de otros museos y también del Instituto Nacional de Cultura. Vamos a regresar con ella después de esta pausa comercial para hablar de cuál podría ser la política de cultura en el país. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es el reto para los próximos 5 años? Regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Permiso. Perú tiene ciertos visos de, digamos, intento político de presionar al Congreso, ¿no? Por lo que ustedes escuchan. Claro, lo que realmente va a ser útil en función de resolver el problema de Do Herrán en La Oroya y en general los problemas en el país, va a ser más que pedirle a la población interesada, en este caso a los señores trabajadores de Do Herrán, que lo acompañen a marchar hacia Lima, digamos, frente o contra el Congreso, más va a ayudar que Pedro Pablo Kuczynski seguramente pueda conversar con los congresistas elegidos por el pueblo. Finalmente, en el Congreso de la República están legítimamente representados todos, también los trabajadores. Y entonces ese es el recinto donde los temas deberían de discutirse, no necesariamente marchando, pero es importante, por lo tanto, que estos niveles de conversación política, estos niveles de entendimiento político se promuevan y se traten de establecer y mantener. Y mucho ayudarían, seguramente, los voceros de Pedro Pablo Kuczynski, mucho ayudarían a los, digamos, fines del presidente electo a que este ánimo de concordia, de unidad y de entendimiento a los temas nacionales sea el que se mantenga siempre. Creo que eso... Bien, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski estuvo hoy recorriendo la Sierra del Perú y llegó hasta La Oroya, donde está el complejo metalúrgico de Do Herrán, y estuvo declarando junto con los trabajadores varias cosas que han causado diversas reacciones. Pero escuchemos qué dijo exactamente Pedro Pablo Kuczynski allá. Adelante. Se resiste al cierre de la empresa minera. El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski llegó a La Oroya buscando una solución a la reactivación del complejo metalúrgico. Desde ahí invocó a los pobladores a marchar al Parlamento para cambiar la ley y así ganar algo de tiempo. Y ustedes saben quién controla el Congreso. Entonces yo les voy a pedir que hagamos una marcha al Congreso. Vamos a hacer un pacto. Ustedes me ayudan con el Congreso y yo los ayudo para que esto salga adelante. Kuczynski reconoció que la situación es complicada. Este 27 de agosto vence el plazo para la venta de activos de Do Herrán a cualquiera de los 6 postores interesados. Eso es lo que todos seguramente estamos esperando. Usted en su casa, seguramente, señora o señor que nos ve, no quiere ver marchas por la carretera central que pueden demorar seguramente algunos días en llegar a Lima, paralizando el trabajo que todos queremos tener. Lo que queremos nosotros no son marchas en las calles, lo que nosotros queremos es que los gobiernos elegidos por el pueblo libremente resuelvan los problemas. Y los canales institucionales no son las marchas, son el diálogo del Ejecutivo
con el legislativo y las instituciones que están interesadas en que esto se resuelva. Hablando justamente de una institución que está en, digamos, la mente y la preocupación de todos, es decir, el Ministerio de Defensa, con esta, digamos, acusación que mantiene el ministro Balaquivi contra periodistas, auxiliares, choferes del programa Panorama por haber revelado información que según el ministro es secreta, pero que no pueden probar esa, digamos, categoría de la información. El ministro Balaquivi estuvo hoy en el Congreso de la República. Él continúa ahí. Estas imágenes son, si no me equivoco, en vivo y en directo. Están en vivo, no hay un audio de esto porque estoy yo hablando, pero lo que importa es que el ministro... De lo contrario, la empresa será liquidada, dejando sin trabajo a 2.000 empleados y perjudicando a los más de 30.000 habitantes de la zona. La Oroya está agonizando y tenemos que cambiar eso. Tenemos que darle oxígeno con inversionistas. PPK hizo este llamado tras reunirse por más de hora y media con los directivos y trabajadores de la empresa minera. Luego realizó un mitin con los pobladores en el Parque Los Héroes. Antes de abandonar esta ciudad, el presidente electo dijo que la decisión de formar una mega comisión para investigar al actual gobierno está en manos del Congreso. No, para nada. No hay ningún pacto. Yo solo le voy a pedir al Congreso que legisle cosas fundamentales y las megacomisiones es un asunto del Congreso. Ante la insistencia de los periodistas por conocer algunos nombres de su gabinete ministerial, PPK no descartó al actual presidente del Congreso, Luis Iberico. Mencionó que es un candidato a funciones importantes en el Estado. Luis lo conozco hace tiempo y es un candidato de todas maneras a funciones importantes en el Estado. Podría estar, sí. Bueno, lo que dice Pedro Pablo Kuczynski, el presidente electo del ministro, está recibiendo las preguntas, los comentarios y la inquietud de justamente el Poder Legislativo y el Congreso de la República que nos representa a todos los peruanos. Es decir, ahí donde está el ministro es donde tiene que estar, porque los congresistas empoderados por el voto popular le preguntan al ministro qué hay con respecto a esto u lo otro. Así funciona la democracia institucional, con justamente este tipo de llamados para pedir información. ¿Qué dijo Balaquivi? Tenemos, creo que, alguna declaración. Por favor, adelante. Tengo un respeto absoluto por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Esta denuncia, que voy a fundamentar en los próximos minutos, no atentan ni contra la libertad de prensa ni la libertad de expresión, que rechazo cualquier acto de corrupción. Y en este caso, si los hubiere, vamos a ir hasta las últimas consecuencias como corresponde. Y la denuncia no es ninguna amenaza, ni ninguna venganza, ni un acto del gobierno. Este es un caso fundamentalmente y estrictamente sectorial del sector defensa y de las Fuerzas Armadas, respecto a la difusión de un reportaje sobre supuestas irregularidades en el manejo de los fondos para inteligencia